Me enlazo hasta Veracruz con mi querido Alejandro Aguirre, que nos tiene lo más reciente. Alex, bienvenido, buenas tardes. Hola John, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Lamentable, pavoroso lo que ocurrió en la zona sur del estado, allá en la zona de Coatzacoalcos, en el bar Caballo Blanco. Esta zona, John, para toda la gente que nos escuche, es una zona que se ha vuelto muy complicada. Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozoleacaque. Recordemos que el Minatitlán fue donde arrancó la Guardia Nacional sus funciones de manera formal, prácticamente después también de una situación muy lamentable, de una masacre ocurrida en esta zona donde incluso muere un menor de edad. Ahora, bueno, la federación ya está contemplando mandar más fuerzas de carácter federal, por supuesto, aquí a la zona sur de Veracruz. Son en este momento 26 los muertos, 11 heridos, y te comento, John, que estos 11 están verdaderamente heridos. Es decir, es probable, ojalá y no sea así, que en las próximas horas se incremente el número de muertos por este incendio provocado. Ahora bien, aquí se da este tema, que debería quedarse solamente en la tragedia y en la investigación de lo mismo, ha escalado a la parte política. Sabemos perfectamente que aquí en Veracruz el gobierno es morenista. Sabemos que el fiscal del estado, Jorge Winkler, es gente que se le identifica con el exgobernador Miguel Ángel Yunes. Sí. Entonces se ha dado desde hace ya varios meses, años, una disputa férrea entre un gobierno 4T contra un fiscal no de la 4T. Y eso ha perjudicado bastante las acciones de seguridad y de investigación de los delitos aquí en el estado de Veracruz. Oye, lo cierto es que esto escaló tanto, John, que el propio gobernador señaló que la Fiscalía General de Veracruz había soltado al delincuente, al presunto autor material e intelectual de este tema, Ricardo N., alias La Loca. Parece que le habría soltado, y él lo dijo en sus tweets, y además incluso el propio presidente de la República suscribió este mensaje de Gustavo García. No fue así, John. La Fiscalía dio a conocer documentos oficiales donde quien tuvo a Ricardo N. no fue la Fiscalía General del Estado, sino la Fiscalía General de la República. Y quien suelta, si me permite la expresión, al delincuente es la Fiscalía General de la República. Es más, ellos no lo sueltan, son los jueces. Claro. Pero bueno, en términos generales, esto es lo que ocurrió, John. Oye, Alejandro, bien lo has mencionado, Alex, pero ¿qué hay se habla del dueño de este bar, Caballo Blanco, y bueno, pues se habla de que habría sido uno de los decapitados en esta, digamos, en este ataque? Sí, ¿Tú qué sabes? Se habla de ello, incluso fue el propio gobernador, Gustavo García, quien dio a conocer, ya ves que él estuvo en una reunión justamente al mismo tiempo que el presidente daba la conferencia de prensa, él estaba reunido en la mesa de seguridad con Alfonso Durazo. Sí. Pues dio a conocer después de ello que de manera presunta todo esto, como digamos adelantos de la investigación, no confirmados aún, que iban, un grupo delincuencial quería distribuir droga en esta zona, y que bueno, entre los muertos se encuentra el dueño de este negocio, porque se habría al parecer negado a esto, o bien pertenecía a otro grupo delincuencial, ¿no? Esto todavía son especulaciones. Lo cierto es que sí hay señalamientos sobre el dueño del local, y también no se ha confirmado, pero podría estar entre los muertos. Oye, ¿quién es este personaje que es identificado como La Loca, como Ricardo N. La Loca? ¿Quién, tú tienes antecedentes de este sujeto? Mira, él está relacionado de manera presunta también con el cártel Jalisco Nueva Generación. Opera en la zona sur del estado de Veracruz, en esta zona de Cozoleacaque, que te digo, Minatitlán y Coatzacoalcos, relacionado con el asunto, con el tráfico de estupefacientes, y bueno, se le ubica como un operador de plaza en la zona sur de Veracruz, y que mantiene una férrea disputa con otro de los cárteles importantes aquí en la zona sur, que es el de los Zetas. Es básicamente la información que hay. Ahora bien, el fiscal ya dio a conocer, Winkler, que en 2 ocasiones se le había apresado. Exacto. Y bueno, pues en 2 ocasiones se le soltó, John. Y en 2 ocasiones, y las 2 ocasiones pareciera que son recientes, el 18 de julio del 2019 y el 7 de agosto del 2019. Es correcto, son prácticamente consecutivas, se le soltó. Y bueno, el gobernador Cuitlao García le achacó esto a la Fiscalía del Estado, cuando en realidad fue la Fiscalía de la República. Entonces, bueno, este tema tiene que dirimirse. El asunto es también mira, lo que preocupa mucho aquí en Veracruz, por supuesto, John, es que no incremente el número de muertos. Claro. Y podría ocurrir. Y si llegaran a vivir estas personas que se encuentran lamentablemente en los nosocomios,
con una calidad de vida bastante baja, están gravemente heridos. Claro. Y pues te mantengo al tanto, John. Por supuesto. Son 26 muertos, 11 heridos, con esta disputa férrea que sostienen la Fiscalía de Veracruz y el gobierno del estado. Insisto, en una férrea lucha 4T contra no 4T, que perjudica a los veracruzanos. Pero de manera importante, y bueno, pues estas cuestiones políticas no abonan en nada, y al contrario, bien dices, están con este tema, pues merman la calidad de vida y la seguridad de los veracruzanos, y pues a ver en qué sucede. Finalmente, ya nada más rápidamente, Alex, se supo ya finalmente, fue una bomba molotov, ¿qué fue lo que generó todo esto? Lo que se tiene hasta el momento es que primero generaron ráfagas, impactos de bala, y después con bidones llenos de gasolina los rociaron sobre el suelo y los muebles del local, le prendieron fuego y de esa forma acabaron con el local. Te mantengo al tanto, John. Tengo Perfecto. que tomar aquí una llamada, pero te mantengo al tanto, amigo. Un fuerte abrazo. Estamos en contacto y comunicación. Muchísimas gracias, Alex. Hasta luego. A nuestro compañero Alejandro Aguirre desde Veracruz.